¿Cómo están ustedes? Me alegro en esta hora de poder saludarles y que juntos podamos disfrutar de este momento, porque no hay nada más hermoso que disfrutar de la presencia del Señor. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y decirles lo importante es de reunirnos en pos de la palabra del Señor, la cual hace tan bien a nuestras vidas. Así que usted sea bienvenido. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que Él nos guíe en esta hora, nos dé su luz, ciencia e inteligencia para poder trabajar en esta dirección, que es poder recibir del bien del cielo, para que Él vaya colocando en nuestros corazones todo lo que nosotros necesitamos, vaya colocando en nuestra vida y saciando nuestras necesidades. Lo voy a invitar a orar. Padre Santo, te damos gracias, te adoramos primeramente porque tú eres Dios, porque tú eres la fuente de nuestra vida, el poder que cambió todo nuestro ser. Tú eres aquel, Señor, que nos miró con ojos de misericordia y un día, Señor, condescendiste en poder, Señor, mirarnos. Esa condescendencia con nosotros de poder, Señor, asistirnos para que pudiéramos encontrar en ti la salvación a través de tu obra. Gracias, amado Dios, por este momento. Gracias por tus hijos, por tu pueblo, porque ellos se han dispuesto a este momento para poder adorarte, han dispuesto a este momento para que su alma, Señor, se deleite en tu bendita. Sé que del cielo tiene algo grande para nosotros. Nunca nos dejas abandonados. Siempre tienes cuidado, Señor, de nuestras vidas. Gracias, Padre. Tu gracia, la sazón del cielo y la sabiduría de lo alto, llenen mi corazón en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a ti, mi Dios, gloria a Dios para siempre. Yo quiero que usted me acompañe. Vamos a ir a 2 de Timoteo en el capítulo 3. 2 de Timoteo en el capítulo 3. Tendrá por título: La maldad de los hombres no te haga retroceder. Leeremos en 2 de Timoteo en el capítulo 3 del verso 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor añada sabiduría y ciencia y revelación en su palabra. Este joven Timoteo, que ha participado del ministerio con el apóstol Pablo, ha sido un hombre fiel, un hombre leal, en el cual el apóstol Pablo tiene una consideración especial de poder dirigirle ya en este último tiempo, porque es necesario que él pueda recibir todo el consejo del apóstol Pablo para que él pueda sujetarse plenamente, pueda sujetarse en el Señor sin soltarse de él. El apóstol Pablo ya pronto él partirá y necesita que este varón quede realmente sostenido firmemente de la gracia bendita de Jesús. Este joven, que era judío por parte de su padre griego, había sido instruido, porque los judíos tienen algo que es algo muy riguroso, de poder tomar a sus niños e instruirlos desde pequeños en la palabra, instruirlos en la ley. Es tan importante para ellos que ellos vayan aprendiendo y creciendo en todas las ordenanzas de la ley, vayan desarrollándose para que desarrollen su carácter, su vida, para que tengan una buena disposición siempre, una disposición constante y permanente para su Dios. Este joven fue instruido de esa manera, porque el apóstol Pablo lo destaca, que fue instruido desde pequeño, fue guiado e introducido en las escrituras. Santo es el Señor. Entonces, este joven que fue introducido a temprana edad a través de su madre que lo guió, es este joven el cual el apóstol Pablo ahora quiere darle
estas instrucciones, las cuales le da en estas cartas que son personales, dirigidas a Timoteo. Los judíos, en su mayoría, ellos querían tener una certeza, que la ley quedara reservada, guardada en los corazones de sus hijos, que quedara impresa profundamente en ellos, para que nunca se olvidara. Cuando creciera se mantenga en el camino de la instrucción. Por eso, si había algo que se le olvidara, no fuera la instrucción de la ley, no fuera la instrucción de las Escrituras. Cualquier cosa podrían olvidarse, menos aquello. Ellos tenían que estar guardados y sostenidos en sus corazones. Eran muy rigurosos los padres judíos con respecto a esto, que los niños sean dirigidos de esta manera. Santo es el Señor. Por eso nosotros cuando encontramos este salmo que cantan los deportados, o el sentimiento de los deportados cuando están en Babilonia, lo que dice el Salmo 137. Salmo 137 dice lo siguiente: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar si de ti no me acordare. Si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Aquí nosotros no solamente encontramos algo sentimental, un apego por la ciudad, un apego por el templo que ya estaba destruido en ese entonces, sino que iba mucho más allá. Era el guardar de la ley, el guardar de las fiestas, era mantener su cultura, mantener su relación con Dios. Todas estas cosas eran un sinnúmero de situaciones en las cuales ellos fueron instruidos, fueron enseñados, y se refiere mucho más allá de un sentimiento de estar lejos de aquel lugar, sino que todo lo que encierra y todo lo que conlleva ese lugar en cada uno de los judíos. Por eso este sentimiento que ellos están expresando es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque fueron instruidos desde pequeños, fueron instruidos desde su nacimiento, podríamos decir, que fueron instruidos por sus padres en el repetir y repetir de la ley para que ellos fueran guardándola en sus corazones. Por esto aquí vemos un sentimiento muy profundo de aquellos que habían sido deportados, estando en una tierra extraña, una cultura extraña, una tierra que no era de ellos, un lugar en el cual no podían realizar lo que ellos tenían por costumbre. Así que, como Timoteo ya había conocido la Escritura desde temprana edad, muy pequeño, debemos tener presente también que el apóstol Pablo, lo que está hablando aquí, es de las Escrituras del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento se estaba escribiendo y más tarde se seguirían escribiendo aquellos libros que conformarían lo que tenemos nosotros ahora, que es el Nuevo Testamento. Pero el apóstol Pablo está dejando bien claro que esa escritura había sido inspirada por Dios. La verdad del Antiguo Testamento, más ahora con la revelación plena y la revelación gloriosa de Jesucristo a través del Nuevo Testamento. Debemos notar aquí al apóstol Pablo que él hace una distinción muy gráfica con respecto que lo único que ha sido inspirado por Dios, los únicos escritos que han sido inspirados por Dios son las Escrituras, los únicos, porque como nosotros vemos en este tiempo, también en aquel tiempo había una cantidad de hombres expositores que tenían diferentes composiciones y cada uno veía a su manera, veía la verdad, veía la utilidad de vivir, la utilidad de nacer, la utilidad de desarrollarse, y así va todo centrado en la vida y conducta del hombre. Entonces, allá. Aunque también entendemos que muchos de estos fantaseaban, eran demasiado entrados en cosas fantásticas, en fábulas, para poder dar a entender al hombre en su desarrollo, en su crecimiento, en su formación. Pero ninguno de ellos era una instrucción inspirada por Dios. Ninguno. Eran tan solo composiciones humanas que trataban de darle valor a la vida,
podemos rescatar aquello, que cada uno tenía alguna idea personal sobre eso, pero ninguno podía acertar la real necesidad del ser humano. Ninguna de aquellas composiciones podía poder guiar realmente la necesidad del hombre y la necesidad de la mujer. Todos estos escritores, como les vuelvo a decir, para ese entonces eran meramente pensamientos humanos. Pero también entendemos que a través del tiempo encontramos las experiencias de muchos, pero variadas experiencias de aquellos que se encontraron con la verdad, que se encontraron con el poder de la palabra y fueron transformadas sus vidas. Usted es uno de aquellos que fueron transformados, usted que está escuchando, y puede también usted que esté escuchando no haya sido impactado ni tocado por el poder de Dios todavía. Pero quiero decirle que este poder glorioso y bendito viene revelado a través de la palabra del Señor, la Escritura. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí encontramos a hombres y mujeres transformados por la obra de Jesucristo, aquellos que pusieron fe en esa obra bendita. Y el Señor entró en sus corazones y realmente han sido diseñados en una nueva vida. Por eso lo que dice la Escritura es la verdad. Los hombres escriben de acuerdo a sus sentimientos, escriben de acuerdo a su temperamento, escriben de acuerdo a sus emociones, escriben de acuerdo a la visión de la vida, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo al valor que le dan a la vida. Todos ellos escriben tocante a lo que ellos han sentido. Pero la Escritura no es un pensamiento humano. La palabra del Señor no está centrada en el hombre. La palabra está centrada en Dios y lo que quiere Dios para el hombre. Ese es el centro de la Escritura. Centro de la Escritura. Dios la Escritura es céntrica porque Cristo es el centro de ella. No es el centro del hombre. O sea, digo, todos estos escritos que en ese entonces habían, por eso el apóstol Pablo hace esta distinción muy fuerte, muy tajante. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Los escritos que Dios inspiró a los hombres, o sopló el aliento de su voz misma para que pudieran quedar escritos en aquello, porque esa era la palabra centrada en el corazón de Cristo, centrada en el corazón de aquel que quiere que las cosas funcionen y se desarrollen conforme a su voluntad. Santo es las palabras del Antiguo Testamento como las palabras del Nuevo Testamento centradas en Cristo son poderosas, son benditas y son gloriosas. Santo es el Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pablo le da énfasis a esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que le está señalando a Timoteo, para que nunca pierda de vista y nunca pierda de la perspectiva de esto. Nunca lo haga. Este joven tiene que seguirse desarrollando y formándose a través de la Escritura, porque es el único medio que lo va a llevar a donde el apóstol Pablo le señala al final, para transformar, hacer de él un hombre para toda buena obra, estar preparado. Santo es el Señor. Toda esta cantidad de libros, como les decía, eran nada más que centrados en el hombre, centrados en la necesidad del hombre, pero en la necesidad de Dios, en la Escritura, para el hombre. Hemos encontrado la experiencia de todos aquellos. Aquí el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, este joven, con él se transforma en una conversación íntima. A través de este medio, de esta carta, él va a llegar al corazón de Timoteo. Va a abrir el corazón de él para poder expresar de lo más profundo de su ser, su vida, lo que Dios le ha permitido vivir, para que él también tenga muy claro que Dios será de igual manera con él. Pero si se mantiene firme, lo que el apóstol Pablo le señala y le enfatiza, esta conversación íntima que a través de este medio, esta carta, esta epístola, y le señala claramente
que en los postreros días habrán tiempos peligrosos. En los tiempos que vienen serán muy peligrosos, le dice a Timoteo. Y le da a conocer cómo será el carácter de los hombres en ese entonces. Si habían dificultades en ese tiempo, si había persecución a la iglesia de Jesucristo, vendrían hombres que se formarían con un carácter, realmente un carácter rebelde, un carácter antidios. Y le habla sobre este carácter que nosotros lo encontramos en Timoteo, del verso 4 en adelante. Mire lo que dice sobre ello. Esto es lo que le está señalando el apóstol Pablo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Este es el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Mire, ¿y no le parece familiar lo que el apóstol Pablo escribió en ese entonces? ¿No le parece familiar? ¿No ve esto usted que se ha ido desarrollando a su alrededor? Y esto que tal vez lo veíamos muy lejano, ¿no está muy cerca suyo? No le está rodeando en el trabajo, no le está rodeando en el hogar, no le está rodeando en los quehaceres cotidianos. Todo esto es lo que el apóstol Pablo está hablando que serían los postreros tiempos. Nosotros los vemos, cada uno de estos con detalle. Vemos cómo ya no hay un afecto natural, hay un desprecio por las vidas, hay un desprecio por los progenitores, hay un desprecio por la dignidad del trabajo, hay un desprecio por la dignidad del género humano. Todas estas cosas los vemos, un desprecio por los niños, un desprecio por las cosas que Dios creó con amor y hizo que todo aquello que era bueno ha sido destruido y dañado. Todo esto lo vemos. Esto a usted le rodea constantemente. Pero diciendo el apóstol Pablo que ellos tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Santo es el Señor. Y lo triste de todo esto, que hay muchos que cautivan y hay muchos que le siguen a estos cautivadores por la elocuencia de sus palabras, porque son versátiles, aunque sus exposiciones están lejos de la verdad escritural, atraen hombres y mujeres por aquella elocuencia. Pero dice la Escritura, dice claramente lo que el apóstol Pablo le está señalando a Timoteo a través de esta carta. Dice, pero ellos no encontrarán la verdad en ninguno de ellos, porque la verdad no está en sus pensamientos, en sus ideas, en la forma de proceder, en la forma que quieren hacer las cosas. La verdad está en la Escritura, porque la Escritura es la única que es inspirada por Dios. Y el apóstol Pablo le dice, o no le está diciendo a él, sé tolerante con ellos, usa de tolerancia. El apóstol Pablo claramente le está señalando a Timoteo lo siguiente, le dice, a estos evita. A estos evita. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que está diciendo, que no te acerques a sus ideas, no te mimetices en sus pensamientos, no entres en su filosofía, porque están totalmente contrarias a la verdad de la Escritura. Son totalmente contrarias. A estos tienes que evitar, evítalos. ¿Y cómo los podemos evitar? Tú que tienes que en todo momento relacionarte
con la cantidad de estas personas, evitarlas, en no entrar en sus pensamientos, en no entrar en sus acciones, porque son totalmente contrarias a lo que Dios ha establecido. Lo dice el apóstol Pablo, toléralos, ten tolerancia con ellos, diciendo, a estos evita. ¿Por qué? Y le señala el apóstol Pablo, porque tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, la conoces el propósito que hay en mí, la fe que se ha desarrollado, la longanimidad, el amor, la paciencia, y conoces todos mis padecimientos. Si hay alguien que había conocido de cerca los sufrimientos, las necesidades, las persecuciones que el apóstol Pablo había tenido, era Timoteo. Aunque sabemos que en el principio del ministerio no estaba Timoteo, ya en los viajes posteriores, cuando trae a este joven para que se agregue o añada a este ministerio. Pero él conoce muy bien todas las cosas que ha tenido que vivir, y Dios en cada una de ellas la ha guardado. Le ha dado poder, le ha dado ciencia, le ha dado sabiduría, porque se ha sostenido en la verdad de la palabra. Eso es lo que ha hecho el apóstol Pablo. Por eso dice, tú has seguido mi conducta, tú has visto mi propósito, la doctrina que es centrada en la inspiración de la Escritura. No hay una doctrina personal, viene de ahí. Viene de los fundamentos de la palabra del Señor. De ahí viene la doctrina, la cual ha forjado la vida del apóstol Pablo y en la que debe forjar Timoteo también. Entonces, como Timoteo conoce también los padecimientos, el apóstol Pablo le dice que todos aquellos que quieran vivir piadosamente sirviendo a Cristo, todos recibirán persecución. Todos padecerán persecución por causa de la justicia. Y esto no debe ser extraño en Timoteo. Él lo debe tener muy claro, porque para mantener la verdad, para sostenerse en ella, él va a tener que vivir situaciones diversas, de persecuciones. Pero siempre Dios será con él. Dios será con él. Y le dice, pero ten en cuenta algo, Timoteo, que aquellos que engañan, aquellos que atraen a los hombres y mujeres por su elocuencia, distando mucho de lo que es la inspiración de la Escritura, pero quieren congraciarse con las personas, quieren tenerlos cerca, quieren mantener un número de personas atentos a ellos. Ellos dicen que irán de mal en peor, irán de mal en peor, de mal en peor, porque pronto también les alcanza las doctrinas de su error y son fatalmente destruidos. Aleluya. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, mantente fiel en las cosas las cuales has sido instruido. Mantente fiel en las cosas que te he enseñado, porque tu fe está puesta en ella. Ahí se ha ido sosteniendo tu vida, porque tú sabes que has aprendido esta ley, esta instrucción desde pequeño. Tu madre, tu abuela te han dirigido en ella. En las Escrituras, en ella tendrás la sabiduría para darte salvación. Porque la sabiduría que viene de ella te da revelación en la salvación en Jesucristo Jesús. A través de ella es el medio. Santo es el Señor. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Escúchame, cuando hablamos de la Escritura no es el pensamiento del hombre, no es lo que el hombre escribe o hace una composición adversa, contraria a lo que Dios ha establecido. Porque el hombre tiene tendencia de ser más noble que Dios, de ser más bueno y amoroso. Cuando la palabra del Señor no tiene doble ánimo, sino que permanece firme en su verdad. Ella no cambia, no muda, porque Dios es el mismo ayer, hoy
y siempre. Él no cambia. Si Él no cambia, su palabra permanece. Dice que todo pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra permanecerá para siempre. Entonces, le digo a usted, ¿en qué nosotros podríamos sujetarnos? ¿En la elocuencia de los hombres? ¿La sabiduría de los hombres cuando realmente distan de lo que dice el Señor? ¿O debemos sujetarnos en la palabra que es inspirada por Dios? ¿En qué deberíamos sujetarnos? Le pregunto a usted, ¿en qué debería sujetarse? Recuerde que para usted poder encontrar el engaño en los hombres, usted tiene que centrarse en la Escritura. Usted tiene que poner énfasis en poder escudriñar para que le sea revelado realmente las cosas que son falsas. No hay otra forma. Por eso tú mantente fiel, le dice el apóstol Pablo. Las cosas vendrán difíciles, las cosas vendrán complejas, pero tú mantente fiel en lo que has sido enseñado. Mantente fiel en lo que has aprendido de mí, que has visto mi conducta, has visto mi formación, has visto cómo me he comportado delante de Dios. Tú mantente fiel igual. No te dejes arrastrar por el pensamiento de los hombres. No te dejes arrastrar por sus ideas. No te dejes arrastrar por sus emociones. No permitas que cambie el fundamento de la verdad por algo que va a estar sustentado en el aire. Jamás lo permitas, nunca lo permitas, porque la Escritura es útil para enseñar, para poder decirle al hombre o para convencer al hombre que está equivocado. Digo hombre, digo mujer, para decirle que está equivocado. Cuando el Señor nos llamó, inmediatamente nos alumbró el camino que realmente lleva al cielo. Nos convenció del error del camino que estábamos. Y fuimos detrás de Él, convencidos de que el Señor es el camino, Él es la verdad y la vida. La Escritura también nos corrige. La Escritura trabajará en nosotros, entrenará nuestra mente, nuestro corazón, para poder transformarnos en una persona preparada para toda buena obra. Eso hará la Escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Y si es inspirada por Dios, la Escritura tiene poder. Y aquí es donde Pablo concluye con el llamado a Timoteo. Timoteo, mantente leal a la enseñanza que has aprendido. Timoteo, mantente leal a ella. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil. Porque de ella viene la sabiduría para la salvación. El hombre busca encontrar respuestas. El hombre quiere buscar respuestas en muchos libros. Y busca algo que le pueda dar realmente sentido a su vida. Busca por diferentes lugares. Mire, yo estaba viendo alguna colección de algunos libros que son muy demandados, como también en los tiempos de la apóstol que estaba hablando a Timoteo, también había muchos libros que eran demandados en cuanto a su contenido, a su composición, porque el hombre quería realmente saber más y entender más de sí mismo para la proyección de su vida en este mundo. Y buscaban en aquellas composiciones, buscaban en aquellos hombres sabios, para ese entonces, sabios, hablando humanamente, sabios para poder ellos encontrar satisfacción. No lo encontraron. Por eso el apóstol Pablo le dice, lo único escrito es en la palabra del Señor, porque fue inspirada por Él. Los demás escritos son inspiraciones humanas, nada más. Mire, buscaba o leía en algunos de estos libros sin dar el nombre de los autores, pero para que vean que hasta los títulos son muy deseados y llamativos y en la necesidad que el hombre tiene. Dice, como el hombre busca tener satisfacción, busca de alguna y otra forma y trata de encontrar en estos libros de hombres que creen tener una respuesta para cambiar la condición humana.
Mire, algunos títulos dice, el hombre en busca de sentido. Inmediatamente el hombre desea saber qué sentido tiene la vida. Nombres como cómo transformar las heridas de la infancia, las heridas que recibiste, las heridas producto del rechazo, del abandono y de la humillación. ¿Cómo poder curar y transformar esas heridas? Es un título de un libro. ¿Cómo se ve a sí mismo en la vida? Otro título. Son muy vendidos estos. ¿Cómo tener éxito? Este es uno de los más vendidos. ¿Qué provecho tiene nuestra vida? Pregunta, ¿qué provecho tiene nuestra vida? Estoy hablando de títulos. De títulos. ¿Cómo se ve a sí mismo la vida? ¿Qué provecho tiene nuestra vida? Lo que no deberíamos ser. Y este otro título usted también ya les conocido, dice, el poder que hay en el pensamiento positivo. ¿Se da cuenta que todo lo que busca el hombre se centra en sí mismo? Por eso que nunca encontrará satisfacción. Todos estos libros se centran en la necesidad del hombre, en la necesidad que cree el hombre tener. Y todos los libros apuntan allá, y el hombre consume cada uno de ellos, porque quiere encontrar sentido a su vida. Pero le digo que, aún leyendo todos aquellos, nunca encontrará sentido a su vida, porque todos concluyen lo mismo al final, que la vida es inútil, que la vida no tiene sentido. Todos concluyen en el mismo lugar. Por eso leen y leen estos libros de tantas filosofías, tantas ideas, ideologías, que concluyen todo lo mismo. No hay satisfacción. No hay satisfacción. Pero también desprecian la Biblia. Pero esto es llamativo. Muchos desprecian la Biblia sin siquiera haber leído alguno de sus párrafos, porque alguien los ha convencido que nada bueno encontrará en ella. Fueron convencidos de esa manera, que no hay nada bueno que se pueda rescatar. Por eso nunca han probado leer la Biblia. No lo han hecho. Algunos la rechazan, porque muchos ya han dado su opinión sobre ella, porque los convencieron que la razón de su necesidad jamás se hallará en ella. Pero mire lo que dice Jesús, y es tan hermoso lo que dice. Dice, para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. A eso vino Jesús, a eso nació. Porque Él es la verdad. La Escritura es la inspiración de Dios. Muchos escucharon esa voz. Muchos oyeron esa verdad. Y muchos encontraron salvación en Jesucristo. ¿No es tu testimonio? Cuando encontraste la verdad, escuchaste la verdad, oíste la voz de esta verdad y fuiste salvado por Cristo. ¿No es el testimonio de tu vida? Por eso si hay personas que todavía corren de uno a uno y otro lugar, se mueven en diferentes direcciones, no escapa a lo que sucedía en ese entonces, no escapa a lo que sucede en este entonces. Lamentablemente, muchos quieren encontrar de forma inmediata qué sentido tiene su vida en aquellas exposiciones que son meramente humanas, que nacen del corazón de muchos hombres frustrados, muchos hombres que se han convencido que la vida es mala, que se han convencido de esto y tratan de guiar a los hombres de acuerdo al camino que ellos han tomado. Pero la Biblia es tajante en esto. Como lo dice el apóstol Pablo, el único medio que ha sido inspirado por Dios es en la Biblia. No hay nada más que la Biblia.
Por eso muchos seguirán pretendiendo encontrar la verdad en aquellos pensamientos, en aquellos escritores, y no en la Biblia. Y Jesús dijo también tocante a esto, dijo que son ciegos, guías de ciegos, ciegos, guías de ciegos, ciegos, guías de ciegos, ciegos, guías de ciegos. Eso es lo que son. Por eso, si buscan la verdad, considera la Biblia, porque ahí está la verdad. Nunca la pases por alto. Considera la Escritura, considera el libro que el Señor nos ha dado, porque debes entrar en él para poder obtener realmente la respuesta, como un sediento para hallar en ella realmente el agua que sacia tu vida. En la Escritura, como es inspirada por Dios, no es un libro común, no es un libro igual a otro, no es un libro que se asemeja a otro. Otros tratan de asemejarse a la Biblia. La Biblia no se asemeja a ninguno. De ahí viene la palabra de Dios. Por eso tienes que entrar en él como un sediento, un necesitado, para que la Biblia pueda realmente hablarte. Escuchaba a alguien que me estaba hablando y me decía lo siguiente. Decía que estamos en el mejor momento, contándome de acuerdo a su mirada. Decía, estamos en el mejor momento porque tenemos palabra de Dios por todos lados. Las redes sociales están saturadas de ellas y hay mucho de dónde escoger. Cuando lo estaba escuchando, pensé para mí, decía para mí yo, que estos son solo espejismos, nada más que eso. Cuando se acercan en lo suficiente a aquello que están escuchando, se acercan lo suficiente para poder entender, ya no está y su alma sigue tan vacía. Su alma sigue sin ser saciada, porque hay una cantidad de expositores, pero la mayoría de ellos son totalmente contrarios a la idea escritural, son totalmente contrarios a la inspiración de Dios, porque quieren tratar con el hombre, no quieren tratar desde la voz o del corazón de Dios para que trate con el hombre, sino que tratar con el hombre y conducir con el hombre para que se pueda sentir bien, cómodo, satisfecho, centrarse en la vida del hombre. Nosotros somos cristocentro. Decía, solamente estos son espejismos. Son espejismos cuando los hombres van en el desierto y a la distancia se ven oasis y una sed tan grande. Tienen el sentimiento que pronto van a llegar a esas aguas y así están escuchando muchas exposiciones. Pero al final se dan cuenta que solamente fue un espejismo, no hubo saciedad en su alma, se sienten inútiles, se sienten vacíos, encuentran que estando sin sentido, tristes, amargados. Pero si no hay tanta exposición, las redes sociales no están saturadas de aquello. Pero ¿cuántos de ellos están usando la inspiración de la palabra para poder llegar a aquellos hombres y ser cautivados por la obra de Cristo? ¿Cuántos de ellos están usando la Escritura? ¿Cuántos? Y ahí debiera que la pregunta, ¿cuántos? Por eso la palabra de salvadora viene de la Escritura, porque ahí viene la palabra de vida eterna y palabra que no se ha de hallar en ningún otro lugar. Escúchame, por más que el hombre se muestre como un iluminado en su composición, no se hallará la vida, no se hallará en ningún otro lugar que no sea en la Escritura, que es inspirada por Dios. Ponga mucha atención a eso. Y si usted está buscando en diferentes autores, diferentes compositores, para encontrar realmente sentido a la vida, yo le digo que usted está equivocado. Usted debe encontrarla y centrar su corazón en la palabra del Señor. Ahí centrarse, ahí centrarse.
Santo es el Señor. Por eso las Escrituras son útiles para enseñar. Cuando encontramos la enseñanza expositiva de Dios en la persona de su Hijo, lo hacemos a través de la Escritura. Esta Escritura es la que puede formar al hombre desde su cimiento hasta la conclusión de la obra. Desde su cimiento hasta la conclusión de la obra. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y le diré que esto está fuera de toda discusión. Cristo mismo nos da su enseñanza porque Él está vivo. Cristo vive. Cristo vive. Mire, nosotros encontramos a través de la historia, encontramos el libro, encontramos diferentes escritos que siempre se ordenó encender hogueras. ¿Para qué? Para poder quemar este libro. ¿Cuántos libros, cuántas Biblias se quemaron en el pasado? Yo creo que no hay un número realmente claro con respecto a esto. Pero en cada generación se han quemado estos libros para poder hacer desaparecer la palabra del Señor, de hacer desaparecer este libro santo. Por eso en cada grupo enardecido, gritando, quémelo, quémelo, cuando se amontonan las Biblias ahí y las arrebatan de los hogares para poder quemarlas, siempre en medio de ellos hay alguien que trata de salvar alguna hoja. Y esa hoja, esos versos de la palabra del Señor han transformado sus corazones. Mire, versos como estos: cree en el Señor Jesucristo y así tú y tu familia serán salvos. Versos como esos transformaron el corazón de los hombres. Como también solo en Dios haya descanso mi alma y de Él viene mi salvación. Fragmentos pequeños que los hombres pudieron leer y fueron impactados. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y así seguimos un número de fragmentos que el hombre logró leer y encontró la paz y encontró realmente el sentido de su vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Otro fragmento: Dios es mi salvación y mi gloria, en la roca que me fortalece, mi refugio está en Dios. Se da cuenta, está en la profundidad de esta palabra en aquellos fragmentos que aquellos hombres enardecidos querían quemar. Al leerlo fueron transformados, porque como es una palabra viva, realmente escurrió en ellos el poder glorioso de Dios en sus vidas. Aleluya. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas las angustias. ¡Qué poderosa la palabra! El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Por eso, extractos de la Escritura transformaron la vida de los hombres y las mujeres. Hubo cambio en ellos. Por eso no podemos colocar en duda que la palabra del Señor cambia el corazón del hombre por el poder de Cristo. No podemos colocarlo en duda. Usted centra en su corazón, su vida en la palabra del Señor, encontrará el poder que hay en ella. Encontrará el poder que hay en ella. Por eso las Escrituras son útiles para corregir. Corrigió nuestro camino pasado, sigue corrigiendo nuestra vida, lo sigue centrando en el camino que es Jesucristo. Si alguna literatura, si alguna composición de algún hombre, de alguna mujer, de aquellos escritos, y tal vez con mucha sapiencia, muestran otro camino, usted debe rechazarlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque la Escritura es útil para la corrección, para corregirnos a nosotros,
¿Y corregirnos de qué? De salir del sendero, salir del camino, de salir de la instrucción, de salir de Cristo, de salir de la doctrina, de salir de la enseñanza poderosa. Todo lo que nos quiera sacar de aquello, dice que la Escritura nos trae a la corrección para volvernos a centrarnos en aquello, para volvernos al camino establecido por Dios. Porque la Escritura, como es inspirada por Dios, es útil también para corregirnos. En ella trae la línea en la cual debemos movernos en la corrección, porque la inspiración de Dios y la Biblia y la palabra del Señor está equipada para preparar al hombre, equiparlo de tal manera para toda buena obra y hacerlo útil para Dios y para sus semejantes. Recuerda que todo se centra así, en Dios y nuestros semejantes, en Dios y nuestros semejantes. Aleluya. La palabra tiene todos los componentes. Usted nunca mira la Escritura como un escrito de los hombres. Claro que la pluma de los hombres estuvo ahí, pero era la inspiración de Dios. No es la composición de los hombres. Los hombres escriben de acuerdo a sus sentimientos. Escriben de acuerdo a la visión de la vida. Escriben de acuerdo a los procesos que han tenido que vivir, y las cosas que han tenido que sortear, y han considerado qué es lo mejor. Pero la Escritura nos toma desde nuestro cimiento, desde el comienzo, y empieza a trabajar en nosotros hasta poder perfeccionarnos, como dice en Filipenses 1:6, hasta lograr la perfección en nosotros, que la hace Dios mismo a través de su palabra. Hacernos útil, equiparnos para toda buena obra. ¿Quieres ser equipado para toda buena obra? Toma de la palabra del Señor. ¿Quieres ser dirigido? Cíñete a la palabra del Señor. ¿Quieres crecer? ¿Quieres ser bendecido en Él? Cíñete, sujétate al corazón de Dios, no a lo que los hombres piensan. Yo me encuentro con personas que hablan mucho de escritores, pero en cuanto a la Biblia saben muy poco. Saben más de escritores, de hombres que han plasmado sus pensamientos, que el pensamiento de Cristo en la Escritura. Conocen más la vida de aquellos hombres que la vida de Cristo, que es tan visible, que ha sido revelada para nosotros en la Escritura. Por eso buscan tanto el aprender de la sabiduría de los hombres, que al final centran todo su camino en aquellos y no en el Señor. Yo te vuelvo a decir, instrúyete en la palabra del Señor para que puedas distinguir los caminos cerrados, para que puedas distinguir, como dice el apóstol Pablo, que los postreros tiempos, y señala el carácter de los hombres, cómo será. Y es lo que estamos viendo en este tiempo. El carácter de los hombres es así. El carácter de los hombres es contrario. El carácter de los hombres totalmente tomado un camino paralelo, que no es el camino que Dios ha trazado para el hombre. Aleluya. ¿Quieres ser útil para Dios? Cíñete a la verdad de la Escritura. ¿Quieres que el Señor ocupe tu vida, ocupe tus labios y tu corazón? Que seas un ente de bendición aquí en la tierra. Busca en la palabra, porque la palabra es la única. La Biblia es la única que es inspirada por Dios. Es la única, y es la única que trae salvación. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo concluye con un llamado realmente fuerte, sincero, que se dirige al corazón de Timoteo, diciéndole que permanezca leal, permanece leal a la enseñanza que ha recibido. Timoteo, permanece leal a esta enseñanza, permanece leal a la doctrina, permanece leal a la fe en la cual has sustentado tu vida, permanece leal. No deje que el corazón de los hombres que se han torcido te arrastren a ti. No lo permitas. A ellos evítalos. Y de igual manera el Señor te dice a ti,
No te dejes arrastrar por los hombres. Nosotros vemos como siervos del Señor pasar hombres y mujeres por los lugares donde nos reunimos. Y a veces con mucha tristeza vemos a hombres y mujeres que vuelven a aquellos lugares que un día fueron sacados por el Señor. A ti te dice el Señor, no vuelvas atrás. No dejes que el carácter de los hombres te arrastre a ti y te saque del camino de la verdad. No lo permite, mantente leal, mantente firme, porque Dios te guardará como guardó al apóstol Pablo en todas las adversidades. Los sostuvo, los fortaleció, llenó su corazón de paz y tranquilidad, llenó su corazón de amor, y lo hizo con Timoteo, a cual le ha entregado, le ha mandado esta carta para que él pueda realmente con un corazón abierto entender lo que el apóstol Pablo le expone. De igual manera, para ti en esta hora, no vuelvas atrás, no te dejes arrastrar por la maldad de los hombres, porque el apóstol Pablo lo que señaló lo estamos viendo en este tiempo. El carácter de los hombres así tal cual lo hemos leído en la Escritura, tal cual. Ese es el carácter de ellos. No te dejes arrastrar. Sigue confiando en el Señor. Sigue sosteniéndote en Él. Recuerda que el agua viva nace de la fuente que es Jesucristo. Y Él te seguirá dando vida. Él te seguirá dando fuerza. Él te seguirá socorriendo y sosteniendo. Él te ayudará. Él te aliviará tu carga. Él te dará ciencia, sabiduría, te dará inteligencia, te dará luz en cada una de las adversas, dificultades y problemas que tengas que sortear. Él será contigo. Sostente en el Señor. Y te digo, como le dijo el apóstol Pablo, mantente fiel, mantente leal a la enseñanza en la cual has aprendido. Te digo a ti, mantente fiel a la palabra del Señor. Mantente leal a lo que has aprendido. Recuerda que los hombres pasan y la palabra la que permanece. ¿Quieres vida en tu corazón? ¿Quieres que tu vida realmente sea de utilidad? Y no sientas que es sin sentido. Deja que el Señor entre y le dará un sentido pleno a tu vida. Que Dios te guarde y te bendiga en esta hora que has escuchado la palabra del Señor. Mantente fiel, firme. No te dejes arrastrar, no te dejes arrastrar. Dios es contigo, Dios es con su pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, porque guarda, Señor, nuestra vida, nos alienta. Tu palabra, Señor, que es útil, Señor, en todas las áreas, como nos alienta y nos ayuda y nos sostiene. Sé que muchos de tus hijos, Señor, tal vez han sido arrastrados, Señor, por los pensamientos de este mundo, y han considerado y han visto que su vida se ve inútil y vacía. Pero una vez que entren en ti, Señor, serán llenos de tu presencia, no serán arrastrados. Guarda a aquellos, Señor, que están mirando lejos de ti, están mirando para afuera. Guárdalos, Señor, porque contigo, Señor, también heredamos los padecimientos, pero agradecidos, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu bendita palabra, sea de bendición para los corazones de tus hijos en esta hora. Te lo pido, oh Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios te bendiga grandemente en esta hora.